Buenas noches. La reforma judicial sirve para la impunidad de Cristina Kirchner, sirve para reformar la justicia, sirve para que la gente tenga una justicia mejor o sirve para que algunos que están en el poder consigan la impunidad definitiva. Estas son las preguntas fundamentales. Vamos a tratar de responderlas. Está Hernán Lombardi, que es exsecretario de Medios en el estudio, pero primero vamos a ir con Margarita Stolbizer, que está desde su casa. Buenas noches, Margarita, ¿cómo está usted? Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Usted ha sido una de las personas que más ha denunciado a Cristina Kirchner, ha escrito un libro sobre eso incluso. Quería preguntarle cuál es su opinión política sobre la reforma judicial que se anunció la semana pasada. Bueno, buenas noches, gracias por la comunicación. Primero que nada, me parece que lo que está a la vista son las contradicciones evidentes del propio presidente de la Nación, y no me refiero solo a las contradicciones entre lo que dijo alguna vez y lo que dice ahora. Tal vez la contradicción más fuerte es la que está dentro de su propio discurso, cuando él, entre algunas de las cosas que plantea con el anuncio, es: vamos a terminar con la intromisión del poder político sobre el poder judicial. No puede haber intromisión más grande que una reforma pensada y ejecutada desde el Poder Ejecutivo para incidir sobre el Poder Judicial sin haber convocado jamás a los miembros del Poder Judicial, por lo menos para que integren esa comisión. Se convoca una comisión de notables que no tiene ninguna representación de los magistrados, ¿no? El carro adelante del caballo, por supuesto. No se puede decir que hay jueces en esta comisión porque las personas que están han sido elegidas por el titular del Poder Ejecutivo. Según él, son los notables que tenía para poder hablar de una reforma. La otra cuestión es que la intromisión implica, por supuesto, conformar una comisión de gente que evalúe el funcionamiento del otro poder. Es como si el Poder Judicial, la Corte, constituyera una comisión de notables para revisar cómo funciona el Poder Ejecutivo, ¿no? Otro dato a tener en cuenta es que yo siempre creo que una reforma del sistema judicial es necesaria, pero la reforma debe ser pensada para mejorarle la vida a la gente común, a los millones de personas que concurren a los tribunales para obtener el reconocimiento de sus derechos. Sin embargo, no se toca la justicia civil, de familia ni laboral. El único fuero que el presidente toca es el fuero penal federal. ¿Qué significa eso? Ese es el fuero de los poderosos. Las causas que pasan por ese fuero son las causas de narcotráfico y de corrupción. Por lo tanto, lejos de una reforma para mejorarle la vida a la gente, lo que buscan es mejorarle la vida a los poderosos, muchos de esos de los que están en el propio gobierno, ¿no? Por lo tanto, lo que nos queda siempre es esa duda. Una reforma no puede no tener un diagnóstico, decir cuáles son los problemas que existen y entonces a dónde apuntaría una reforma. Yo creo que uno de los problemas más graves de nuestro sistema judicial es la lentitud, la falta de eficacia, la baja confiabilidad que el sistema tiene. 8 de cada 10 argentinos no creen en su sistema de justicia. Ahora, estas reformas que está pensando el Poder Ejecutivo, ¿van directo a cubrir esos déficits que tiene el funcionamiento de justicia? Me animaría a decir que no. Por lo tanto, si no hay claridad en el objetivo, no hay diagnóstico, queda razonablemente la duda de que lo que se busca es la impunidad. Margarita, uno de los temas centrales que se está planteando en estos días es la ampliación de la Corte Suprema de Justicia. ¿Usted cree necesaria que esa ampliación en el número de jueces de la Corte Suprema se aplique ahora, se disponga ahora, se mande un proyecto de ley al Congreso para hacer eso? No solamente no lo creo necesario, sino que creo realmente que es imprudente que un gobierno que asumió hace 8 meses esté pensando en aumentar el número de miembros de la Corte. Hemos tenido antecedentes cuando en la época de Menem, recordemos además un dirigente político que, estando condenado en varias causas de corrupción gravísimas,
el propio kirchnerismo o el peronismo lo mantuvo en el Senado porque les convenía tenerlo en el Senado. Y de Menem lo que recordamos era la mayoría automática de la Corte, que fue la que convalidó desde el Poder Judicial el desguace del Estado que se hizo en la década del 90. Por lo tanto, los antecedentes que tenemos de mayorías automáticas, de aumento del número de miembros, no han sido buenas, por supuesto, y no me parece que esta sería una buena ocasión, sino al contrario. Usted se refería recién a la comisión que se creó. En realidad esta comisión tiene como objetivo fundamental precisamente estudiar la Corte Suprema de Justicia y la posible ampliación. Usted criticaba recién que no hay representación de jueces, pero la conformación en sí, con los personajes que están, con las personalidades que están, ¿a usted le parece bien? ¿Solo agregaría representantes de los jueces? No, de hecho, digamos que el trámite correcto debió haber sido constituir un grupo de trabajo con una amplitud, con una diversidad, donde estuvieran los representantes de los jueces, los fiscales, los defensores, los trabajadores, el gremio de la justicia, los colegios de abogados, los profesionales del derecho, los académicos, los juristas, digamos, pero sobre todo en un nivel de representación de todos esos sectores que hacen al funcionamiento de la justicia y no los 11 notables que lo son para el presidente de la Nación. Puntualmente, la incorporación en esa comisión del abogado defensor de la vicepresidenta en causas de corrupción, donde el propio abogado Beraldi lo que busca es la impunidad de su clienta, de la vicepresidenta, es poco menos que una provocación, integrando esa comisión como si en la Argentina no hubiera tantísimos juristas. Yo no le voy a negar el reconocimiento público que este hombre tiene en su condición de un abogado con mucho conocimiento. Ahora, me animaría a decir que en la Argentina hay miles de abogados con iguales o más calificaciones que las que pueda exhibir Beraldi. Margarita, usted notó usted que ha denunciado y que tiene la autoría de muchas de las causas por las cuales está imputada Cristina Kirchner. ¿Usted cree que desde que la expresidenta llegó al poder de nuevo, esas causas, digamos, se frenaron? No, en esto le soy sincera. Me han preguntado muchas veces esto, incluso cuando este gobierno asumió, muchos colegas suyos me consultaban. ¿Usted cree que las causas se van a parar, que las causas se van a demorar? No, mire, la Argentina tiene un problema realmente estructural en el funcionamiento de la justicia. Las causas donde se investiga la corrupción en la Argentina tienen un promedio de duración de 14 años y las causas no se van a empezar a parar ahora. Las causas han estado paradas. Sin ir más lejos, si analizamos cada una de esas causas, aún antes de que esta gente llegara al gobierno, no se había avanzado con los juicios orales. Hace unos días se hablaba del tema de Lázaro Báez y la decisión de que cumpla o de que pueda cumplir la prisión preventiva en su domicilio. La verdad que lleva más de 4 años preso. A mí me preocupa mucho más dónde está Cristina, que es procesada, imputada en las mismas causas que Báez y en alguna más, dónde está ella, que no dónde va a estar Báez, ¿no? Realmente las causas son muy contundentes en términos de prueba. Siempre hago la aclaración que Cristina Kirchner es responsable de haber cometido una cantidad de delitos cuando fue presidenta de la Nación, no es algo que diga Stolbizer en una denuncia. Es algo que tiene el triple conforme de distintas instancias judiciales en procesamientos dictados por jueces de primera instancia, Cámara Federal y Cámara de Casación. Por lo tanto, las pruebas son muy contundentes. Respecto de esto, si me permite, agregaría algo más que tiene que ver con todo lo que venimos hablando y el riesgo de que la reforma judicial se plantee como parte de un camino a la impunidad. Es que no es el primer hecho, digamos, desde que este gobierno asumió. A mí me han preocupado siempre mucho las propias expresiones del presidente. Cuando el presidente públicamente ha dicho más de una vez: no hay elementos en las causas, no hay pruebas, hubo persecución, hubo abuso de las prisiones preventivas. Incluso lo hace parándose desde su lugar de profesor de Derecho Penal. Y sinceramente eso es una bestialidad, porque todas las causas tienen elementos, porque no hay ninguna persecución, y por eso decía, esto ha estado corroborado por varios fiscales y jueces y camaristas, ¿no? Entonces no hay la posibilidad de pensar otra cosa. Pero no es que las causas se vayan a parar ahora. Es un problema de la justicia desde antes.
que no se resolvió durante los 4 años de Mauricio Macri. Macri, lamentablemente, además de haber querido nombrar miembros de la Corte por decreto, fue el responsable, entre otras cosas, de que volviéramos a tener a esta gente en el gobierno, por lo mal que hizo él, obviamente, todas las cosas, y no mejoraron el sistema de justicia. Jamás el tema de la justicia se puso en la prioridad de la agenda pública en los últimos 4 años como para decir, bueno, vamos a mejorar las instituciones, vamos a tener una mejor calidad de las instituciones, vamos a tener una justicia confiable. Eso tampoco se hizo en los últimos años. ¿Sabe qué es lo que llama la atención, Margarita? Que de todas las causas de Cristina que están pasadas ya, han pasado, como usted dice, por todas las instancias y se ha habilitado el juicio oral y público, solo una está en marcha, que es la de vialidad, y todas las otras ni siquiera tienen fecha. En estos 7, 8 meses que lleva el gobierno, no se avanzó en ninguna. Para ponerle por lo menos día y fecha de iniciación del juicio. Esto es lo que llama la atención, ¿no? Bueno, lamentablemente a mí nunca me gusta la generalización, ¿no? Digo que no es buena la generalización ni en la política, ni en el periodismo, ni en la justicia. No son todos buenos ni son todos malos. Hay jueces y fiscales que trabajan muy bien y muy honestamente, y hay muchos otros que danzan al compás del poder de turno, que no necesitan ni que les manden una servilleta ni que los llamen por teléfono, sino que bailan de acuerdo al poder, y eso claramente es lo que puede haber ocurrido. Igual insisto que esto lo traemos de hace tiempo, porque las causas contra Cristina Fernández yo las inicié siendo ella presidenta de la Nación, la causa Otesur, digamos, fue iniciada siendo ella presidenta de la Nación en el año 2014 y varias de las denuncias que yo hice. Por lo tanto, lo que no puedo decir es esto se empieza a demorar desde que ganan, se sigue demorando. Por eso esas son las cosas que hay que hacer. Hay algo que haría falta en la Argentina, que es una reforma judicial y una verdadera política criminal en contra de la corrupción, donde entre muchas otras cosas una reforma que habría que hacer es que los funcionarios imputados por corrupción no pudieran estar ocupando cargos públicos, que los funcionarios con una doble imputación, fuera simplemente con una doble instancia, no pudieran volver a ser candidatos, que no pudieran tener los funcionarios imputados de corrupción tanta cantidad de recursos que son los que les permiten dilatar los procesos judiciales. Tendríamos que tener un proceso mucho más estricto y eso sí sería una verdadera reforma criminal para combatir eficazmente la corrupción. Muchas gracias, Margarita, por sus palabras. Ha sido muy interesante escucharla y que tenga usted muy buenas noches. Gracias igualmente. Buenas noches. Bien, vamos a estar con Hernán Lombardi, pero una pausa de 1 minuto y volvemos y estamos con él. Bien, como les anticipé, el encargado de los medios públicos del gobierno de Mauricio Macri, Hernán Lombardi. Hernán, la primera pregunta es, bueno, un poco lo que estábamos hablando con Margarita Stolbizer, su opinión sobre la reforma judicial. Bueno, a mí me parece que todos coincidimos que la justicia en Argentina no ha funcionado bien las últimas décadas, pero el sentido de esta reforma, la oportunidad de esta reforma, realmente la hace totalmente inviable los miembros que integran la comisión. Es evidente que pese a algunos intentos de enmascarar atrás de loables objetivos, como es una práctica habitual del kirchnerismo, siempre tiene la práctica de embanderarse en loables objetivos, está el mecanismo de impunidad de los funcionarios que cometieron graves hechos de corrupción dentro del gobierno de Cristina Fernández y de Néstor Kirchner. Es evidente, es evidente, recién lo decía Margarita Stolbizer, el doctor Veraldi ha sido el abogado defensor, hay que tener un poco de pudor, tendría que autoexcusarse de integrar una comisión, tendría que autoexcusarse, pero además, ¿cómo debería ser una reforma judicial? Debería ser una reforma judicial con un amplio debate sectorial, que además se puedan pronunciar en estos tiempos de pandemia, además, difícil de hacer en tiempos de cuarentena estas discusiones, pero además con un consenso con la oposición. Si no, corremos el riesgo permanente de la tentación populista autoritaria en Argentina de excluir al otro. La hacemos nosotros y al resto lo excluyo. Bueno, Juntos por el Cambio representa el 41% de los votos y ya dijo claramente que no quiere la reforma judicial. Digo, son cuestiones demasiado profundas, necesitan consensos mucho más arduamente elaborados,
que lo que se está haciendo ahora. Entonces, es mala la oportunidad y son malos los objetivos. ¿Te parece buena la idea de ampliar el número de jueces de la Corte? No, de ninguna manera. A ver, se nos mezclan todos los temas, ¿no? Claro. Evidentemente, la Argentina solamente sale con un shock de confianza. Y un shock de confianza va a ser un shock de confianza en las instituciones, en el cumplimiento de nuestras leyes, en el cumplimiento de nuestras reglas, que hará que, entre otras cosas, se vuelva a invertir en la Argentina. Toquetear la Corte en esta circunstancia es una locura. Es exactamente en el sentido contrario a lo que se debe hacer. Toquetearla en cualquier dirección. No hay que toquetearla, hay que respetar a la Corte. Les guste o no les guste. Justamente para eso, sabiamente ya desde el siglo XIX, tanto la democracia francesa como la democracia americana planearon la división de poderes, el equilibrio lógico entre los tres poderes. Eso es evidente. Toquetear a la Corte es peligrosísimo. En esta circunstancia más peligroso que nunca. Te voy a sacar de tema, te voy a cambiar de tema. El tema de la cuarentena, de la pandemia y la cuarentena. Tenemos una cuarentena larga, hay números crecientes. Hoy hubo un récord de muertos, pero a la vez veo que la gente está cansada de la cuarentena. ¿Cómo ves esto vos? Tenemos la cuarentena más larga y más intensa de la humanidad. Desde el primer momento emitimos un documento, la verdad que lo redacté yo, previendo la necesidad de un triángulo, donde estuviera todos los lugares de la salud, no solo la salud coronavirus, sino todas las dimensiones de la salud mental, los niños, en un lado de ese triángulo. El triángulo de la sensatez. El otro triángulo es la defensa del aparato productivo. En otro lado del triángulo está el trabajo y el aparato productivo de que vivimos los argentinos. Y en el tercer lado del triángulo, totalmente subestimado en el debate público, es el funcionamiento de las instituciones, el funcionamiento de las libertades públicas, el derecho a tener una opinión y poderla expresarla libremente. Los países, ¿para qué sirve este triángulo? Por un lado sirve para, con toda claridad, para ver cómo son las políticas públicas actuales en la cuarentena. Por ejemplo, China subestimó, a ellos no les importa la división de poderes y no tienen división de poderes. Digámoslo claramente, a Estados Unidos no le importó la salud pública. Otro lado, el triángulo no fue cuidado. Y nosotros estamos con un peligroso desequilibrio de ese triángulo. El decreto que se firmó ayer, el decreto 641... Que impide las reuniones en todo el país. Que impide las reuniones es de una enormidad y un avance sobre las libertades que no tiene antecedentes, además de ser claramente inconstitucional y ser claramente inaplicable. Se mete en la intimidad de las personas. Esto es lo que alertábamos hace 3 meses. Ojo con lo que vamos a hacer con las libertades. Lamentablemente, todas esas alertas que fueron alertas tempranas por parte de Juntos por el Cambio, de Mauricio, de Patricia, de toda la Unión Cívica Radical y la coalición, no se están tomando en cuenta. Estamos llevando a una situación de una enorme complejidad. ¿Pero no pensás que el gobierno puede estar asustado por el número creciente de infectados y de muertos? Pero por supuesto. Pero entonces vamos a cada lado del triángulo vamos a hacer una respuesta propositiva para no quedarnos en la crítica. Por supuesto, todos lo estamos. Ahora, a mí lo que más me preocupa es cuando el presidente de la Nación dice el viernes y lo repite, esta es la única solución. Presidente, no le diga eso a los argentinos. Crucemos el Río de la Plata y vemos al presidente de la calle Pou y al pueblo uruguayo que tomó otras medidas. No vayamos tan lejos, vayamos a la provincia de Mendoza, veamos al gobernador Rodi Suárez que tomó otras medidas. Yo creo que estoy convencido absolutamente, que entre, llamémoslo, el subestimar la pandemia, vamos a poner los ejemplos de Brasil y Estados Unidos, cualquier ejemplo siempre es antipático. Pero vamos a suponer, a mí, sobre todo en los primeros tiempos, que los presidentes no usaran tapabocas, me parecía un mal gesto pedagógico. Entre eso, que es un camino malo, y un camino también malo, que es actuar sobre las libertades individuales, la restricción brutal que estamos haciendo después de 150 días. Además es poco práctico, no va a suceder. Digo, entre esos dos caminos está el camino de la libertad responsable, de la pedagogía, de apelar a lo mejor de los ciudadanos, a lo mejor que tenemos como argentinos, a ponernos el tapabocas, a respetar el aislamiento, a cumplir las normas, pero desde el convencimiento y no de la coerción. ¿Cómo vamos a meter en la intimidad de tu hogar el Código Penal? Digo, por favor, no lleguemos a tanto. Yo le sugiero, pero le sugiero no por una ventaja política. Derogue ya mismo el 641. Deróguelo. El decreto que impide las reuniones, la nueva prórroga del DNU. Deróguelo ya mismo, antes que haya cientos de jueces que se lo declaren inconstitucional. Va a ser mejor.
Es mejor ir para atrás cuando uno se equivocó. En el tema de reforma judicial, derogue la convocatoria a la reforma, no es el momento. Es el momento de encontrar grandes lineamientos para los argentinos y no cosas que nos enfrenten de esta manera. ¿Vos ves el Juntos por el Cambio, o Cambiemos, que es más conocida la marca esa, alguna vocación de trabajar junto con el gobierno si el gobierno lo convoca? Yo creo que siempre está la cuestión de ser propositivos. En la raíz del PRO está ser propositivos. En la raíz de Juntos por el Cambio siempre fue ser propositivos. Pero el presidente es el responsable de el presidente es el responsable de las decisiones que toma. Acá hay dos coaliciones. La coalición del gobierno y la coalición alternativa. La coalición alternativa ha dado muestras, pero unas muestras enormes estos meses de haber votado durante el mes de diciembre un montón de leyes que se votaron para darle gobernabilidad al sistema, haber apoyado tremendamente la negociación de la deuda externa, que ojalá llegue a su fin en estas horas, apoyando sin cortapisas, porque los argentinos cuando salimos al exterior tenemos que salir todos juntos, coordinando en los distritos que gobernamos, en la Ciudad de Buenos Aires, en Mendoza, en Jujuy, en Corrientes, coordinando, como no podría ser otra forma el gobierno nacional. Yo digo, ha sido una oposición de una tremenda responsabilidad, no les tiramos 12 toneladas de piedras. Entonces, lo mínimo que se merece, no la oposición, los dirigentes, es el 41% que yo creo que está en crecimiento, que yo creo francamente que está en crecimiento, pero digamos el 41%, es por un lado respeto, por otro lado ser escuchados, y por otra parte, Joaquín, porque no quiero eludir el centro de tu pregunta, es el gobierno gobierna y el presidente es responsable de sus actos. Nosotros somos los responsables de creer en una oposición constructiva, pero nunca entremezclarse, porque si nos entremezclamos la Argentina se queda sin alternativa, y quiero ser más profundo. La coalición de gobierno tiene sus problemas. Nosotros no nos gusta que ellos, una tendencia habitual de los populismos, es un rasgo tradicional de los populismos y muchas veces el peronismo en la Argentina, que se desdobla. Quieren ser gobierno y oposición al mismo tiempo. Lo que hizo Cristina Fernández las últimas semanas, en realidad son gestos para decir, si se equivoca el presidente, aquí estoy yo, quieren cosechar por los dos lados. Eso es malo para el sistema democrático. Nuestra responsabilidad es construir una oposición con la capacidad de ser alternativa. Y en eso estamos, y lo estamos haciendo bien, con una enorme responsabilidad. ¿Vos crees que hay una ala blanda y una ala dura en el gobierno? Es decir, hay un Alberto y una Cristina liderando esas alas, o son lo mismo en última instancia? Yo creo que la higiene mental de un debate democrático hace que uno tenga que creer lo que dice el otro. Porque si no, yo tergiverso e interpreto lo que el otro dice. ¿Qué es lo que dice el otro, nuestros adversarios en este caso? Que son lo mismo. Yo no tengo por qué no creer que son lo mismo. Yo veo que son lo mismo, que hay matices, pero el proyecto político de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner es el mismo. El origen del poder es el mismo. Yo tenía 13 años en el 73, cumplí 60 años. Pero me acuerdo cuando decían, no fue Perón, fue el entorno, era López Rega. Siempre, es decir, es una vieja tendencia, no es el malo él, es el otro. Eso es malo para el sistema democrático. En todo caso, los entornos lo eligen los presidentes. Pero claro, y además, ¿de dónde emana el poder? Es tan evidente de dónde emana el poder, que Cristina Fernández fue la que lo ungió a Alberto Fernández. Eso es la dinámica de ellos. Nosotros tenemos que cuidar ser una oposición responsable, una oposición alternativa, una oposición con propuestas. Estamos llenos de propuestas. Estamos llenos de propuestas. A la salida de esto, creemos que podemos salir, como a veces se dice, yo escucho barbaridades, solamente con la inversión pública. Si no cuidamos a nuestras empresas, porque aquí hay que cuidar la salud y también a nuestras empresas, porque si no cuidamos a nuestras empresas, de los cuales solamente 6 millones de personas trabajan en relación de dependencia en la Argentina, 6 millones de personas. El resto son trabajadores muchas veces autónomos, que son intermitentes. En esos 6 millones de personas está el núcleo de nuestro sistema productivo. Si eso se lo lleva puesto también la cuarentena, ¿quién va a pagar impuestos para sostener el resto? Son cosas tan de sentido común que no tienen nada que ver con las etiquetas, ni con el neoliberalismo, ni nada, con nada, es ser práctico. Déjame que te haga una última pregunta. Sí. En los últimos días el expresidente Macri viajó a Europa y eso provocó muchas críticas en la oposición a ustedes, sobre todo en el oficialismo actual. ¿Cómo interpretás vos el viaje, la repercusión que tuvo?
Pero, de nuevo, pongámoslo en contexto. Toda esta situación es un rasgo estilizado de los populismos en el gobierno, la creación de enemigos imaginarios y el avance sobre las libertades. Está pasando en todo el mundo, pasa en la Argentina. ¿Qué vamos a creer? Yo he escuchado declaraciones, francamente, que es lo que más me alarma. Por lo otro es anécdota, después vamos a la anécdota también. Pero lo que más me alarma, yo he escuchado declaraciones que dicen no hay que dejarlo salir del país. El presidente Macri no tiene no tiene ni siquiera estado citado en Comodoro Pi estos meses. Entonces, ¿cuál es la pretensión? ¿Avanzar sobre la libertad democrática? Segunda cuestión que me preocupa enormemente. Alentado del mismo gobierno, el escrache. El escrache que se hizo en París es fascista. Acá, en París, en Berlín, en Moscú, en La Habana, el escrache es una práctica del fascismo. ¿Cómo se va a alentar desde voces oficialistas que un ciudadano no pueda salir del país o que además sea sometido a escraches? Por otra parte, desde lo evidente, el mundo ya está empezando a trabajar. El mundo se ha acostumbrado que tiene que convivir penosamente con el coronavirus. No podemos estar todos esperando sentados que vendan una vacuna. No podemos. Tenemos que empezar a ver cómo generamos mecanismos donde cuidemos nuestra salud, pero empecemos a trabajar. El mundo está empezando a trabajar. Macri tiene una de las fundaciones más importantes del mundo, tiene que ir a cumplir sus responsabilidades y tiene que estar aislado 15 días antes. O le van a restringir eso también. Y yo te voy a decir una cosa, Joaquín, con toda convicción. Aproveche, presidente Fernández, el buen trabajo que hizo el gobierno de Cambiemos en el mundo. Yo coordiné el G20. Las relaciones no son ni de Mauricio Macri, ni de Cambiemos, ni del gobierno. Las relaciones son del pueblo argentino, con Xi Jinping, con Macron, con Trump, con todos. Con Merkel. Esas relaciones, usemos las buenas relaciones que tenemos en el mundo. No son patrimonio de nadie. Aislarnos a la salida de esto va a ser muy malo para todos. Nosotros tenemos que ver el diseño de la sociedad futura. Tanto se habla de, ¿cómo se dice?, de lo que viene, la nueva normalidad. La nueva normalidad va a tener rasgos nuevos y rasgos viejos. Dentro de rasgos viejos, yo digo, aprovechemos las relaciones que tenemos con el mundo, o pensamos que vamos a salir de esto más aislados, o pensamos que vamos a salir con menos confianza, creando nuevos impuestos. Yo cuando escucho, vamos a crear nuevos impuestos, pues si no podemos cobrar los que tenemos. Volvamos a la serenidad, volvamos al sentido común, y ahí el gobierno va a tener una oposición responsable que desde su lugar de oposición lo va a ayudar. Muchísimas gracias, Hernán. Gracias. Después de la pausa, el empresario Cristiano Ratazzi. Bien, como les anticipé, estamos con el empresario Cristiano Ratazzi, presidente de Fiat Chrysler Argentina, uno de los principales empresarios argentinos, también uno de los principales dirigentes de la Unión Industrial Argentina. Buenas noches, Cristiano. La primera pregunta que le quiero hacer es si usted cree que la crisis económica actual se va a profundizar mucho más, como dicen algunos economistas, porque usted es un hombre que obviamente tiene contacto diario con la economía. Bueno, yo creo que es muy profunda la crisis y profundizar más, mucho más que esto no creo, pero que vamos a salir de la pandemia con muchos problemas. Y eso, populismo sin plata es muy complejo y plata no tiene el gobierno. Y crear nuevos impuestos es absolutamente imposible porque es uno de los países del mundo con los más altos impuestos que hay. Por lo tanto, más bien hay que solucionar una cantidad de impuestos distorsivos que castigan la producción y que tenemos que ir eliminando. Y además, la gran salida es exportar. Y por ahora escucho solo ahí con el mercado interno salimos. Si hubiese mucha plata para tirar, muy bien. Teniendo poca plata, la salida, y lo dicen todos los economistas de derecha, izquierda, arriba, abajo, la salida es con fuertes exportaciones, no solo agroindustriales, no solo con hidrocarburos, pero más bien con todo el sector industrial trabajando a full para aumentar fuertemente las exportaciones. Queda también la cuestión de economía de conocimiento, que es muy sólida y muy fuerte en Argentina, y no sé por qué la quieren castigar en vez de hacer una buena ley del teletrabajo, que era inútil, pero si quieren hacerla, la han hecho
totalmente contra la opinión de toda la gente que es experta en teletrabajo. Cristiano, ustedes, la Unión Industrial, y usted como uno de los dirigentes, estuvo hace poco con dirigentes gremiales. ¿Qué le pareció esa reunión? ¿Usted cree que los dirigentes gremiales están cambiando, están reconociendo que la situación ha cambiado y que va a cambiar después de la pandemia esta? A ver, yo estoy convencido que hay algún tipo de gremialistas y otros. Pasa lo mismo en Italia, pero muchos, los que vinieron, que lo vimos con AEA, a mí me parecen todos tremendamente sensatos y lo saben. Y a la semana tuvimos una reunión entre ADEFA, la industria automotriz, con Pignanelli y Calò, los de WOM y Mata y WOM, que son los que tienen la industria automotriz, y siempre fueron muy razonables, muy racionales, siempre hablamos con ellos y entienden bien lo que es el futuro de la industria automotriz, después todos defendiendo su cosa, pero hay otros que no tienen la misma fama. Por ejemplo. No sé, digamos los otros. He nombrado las GT, muy buenos, y los de Smart, WOM, muy bien. Los otros los conozco poco. Cristiano, ¿cómo está? La industria automotriz es un reflejo de lo que está pasando la economía hoy, y por lo que leo no está muy bien, o la ha pasado bastante mal este año. A ver, obviamente está complicada, tuvo un mes sin producción totalmente, pero la verdad que yo soy bastante optimista sobre la industria automotriz porque está muy orientada a la exportación y veo tendencias que Brasil va a empezar de vuelta a comprar. Y si empieza a comprar de vuelta, por lo menos las fábricas van a estar trabajando mucho para Brasil y para la exportación. El 70-80% de lo que se produce se exporta a Brasil. Después hay otros que tienen otros países. Por eso yo quiero mucho hacer el acuerdo con Europa para no depender solo de Brasil. Cuando hay una crisis, la industria argentina puede ir hacia otro país. Estoy hablando de la industria automotriz. Y el mercado local anda así, más o menos. Tengo un poco de temores, pero algo se está vendiendo, no como se tendría que vender en Argentina. Vamos a tener menos de 300.000 autos y el año pasado tuvimos 450 o algo así. Y bueno, no es un gran mercado y llegamos a un cierto momento a un mercado de 900.000 hace 3 o 4 años atrás. Pero por lo menos se está manteniendo. Acordémonos que tenemos que mantener toda una red de concesionarios, de asistencia técnica y todo eso, que tenemos que hacerla trabajar. Lo que a mí a veces no entiendo de la pandemia es por qué dicen, los mecánicos trabajan solo para los autos esenciales. No, tienen que trabajar para los autos que necesiten asistencia y así ellos sobreviven. Y mira, hay un ejemplo tras otro de esto. ¿Por qué la construcción civil no empieza de vuelta? La construcción civil privada tiene que volver a entrar lo más rápido posible. Claro que tenemos también que cuidarnos nosotros, pero no es que pensamos que alguien va a explicarnos cómo cuidarnos de la pandemia. Y lo digo en alguien que está con sus casi 72 años en el grupo de peligro. Los jóvenes, la verdad que abajo de 50 y ni hablar abajo de 40 es una gripe, no es mucho más para eso. Es desagradable, pero es una gripe. Para nuestra edad puede ser bastante desagradable, pero tenemos que cuidarnos nosotros, aprender a cuidar nosotros. No sé, cuando yo escucho, ayer había alguien que decía, si tocas una pelotita de tenis puede ser... Por favor, no está en los objetos. Coronavirus se transmite mucho por aire, no hay ninguna duda. Al principio, bien, pensábamos que estaba en los objetos. Hoy no. Entonces, que no pueda tocar una pelota de tenis uno, que el entrenador no pueda dar eso. Pero dejen que la gente juegue al golf y al tenis, que es al aire libre. Es puro populismo que no se puede hacer porque otros no juegan al golf y al tenis. Es puro populismo, pura demagogia.
porque no crean daño. Y además, si hay un daño, es un pequeño grupo que se aísla, no es un problema general. Todo esto creo que tenemos que ser muy razonables, no tener más de esta grieta que tenemos. A veces veo gente que no hace todo lo posible para hacer desaparecer la grieta y juntos todos ver un país que a la salida de esta pandemia tenga ganas de hacer cosas, de exportar, de producir. Todos los trabajos de la gente que exporta son todos trabajos en blanco, todos trabajos que sacan el 50% de la pobreza que hay en Argentina, porque crean trabajos de valor. Cristiano, déjeme hacerle una última pregunta. Hoy se anunció con cierto optimismo que podría haber un acuerdo con los acreedores en las próximas horas. ¿Usted cree que esto es fundamental para el futuro del país? Creo que es muy bueno, especialmente es fundamental ver que el gobierno quiere hacerlo, porque algunos populistas piensan siempre de crear enemigos y tener enemigos. La verdad que tener enemigos en el mercado financiero mundial no nos conviene. Por lo tanto, hagámonos amigos, están muy cerca. Me parece brillante por parte del gobierno que lo cierre y lo cierre lo más rápido posible. Que va a ser muy fácil, el futuro no va a ser fácil para nadie y para Argentina aún más difícil, porque no tiene más reservas, no tiene más cosas sobre cuál vivir y utilizar reservas. Argentina tiene que empezar de cero y decir, este es un país en el cual no hay más que trabajar. La única sector que crea trabajos de valor, de calidad, que saquen la gente a la pobreza, es el privado. El público lo único que crea es limosna. Y limosna no es la manera de la cual salimos de esta pandemia. Cristiano, le agradezco muchísimo que haya estado, sus palabras son muy valiosas realmente. Buenas noches que tenga. Muchas gracias, Joaquín. Una pausa. Bien, mi amiga, mi colega Carolina Moroso con un tema muy candente que es la inseguridad, porque hoy la ministra de Seguridad de la Nación dijo que no hay tantos robos, que en realidad lo magnifican los medios, quiso decir. Claro, que se vuelven visibles por los medios de comunicación o porque los medios de comunicación le dan visibilidad. Lo cierto es que la ministra Sabina Frederick, en medio de lo que sigue siendo una especie de desacople, por llamarlo de alguna manera o por utilizar un eufemismo, con el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, en medio de eso habló con un think tank norteamericano, el Woodrow Wilson Center, que por supuesto que es muy conocido, ¿eh? Sí, es muy conocido, tiene un capítulo dedicado a la Argentina. Bueno, básicamente le preguntaban por la política en materia de seguridad y por lo que estaba sucediendo y ella dijo, los robos no son tantos, los medios le dan mucha visibilidad. También habló sobre la política en materia de narcotráfico, comparó la realidad argentina con la de otros países de la región, pero déjame detenerme justamente en ese disparador. ¿Qué pasa con el delito en la Argentina y qué pasa con el delito en el distrito que sigue siendo crítico para en materia de seguridad, que es la provincia de Buenos Aires? Y sobre todo el conurbano, ¿no? Exactamente, sobre todo el conurbano. El mismo distrito que es crítico en materia sanitaria es crítico para la otra pandemia, la inseguridad. A ver, tenemos datos de la Procuración, 2.033 denuncias de delitos por día en la provincia de Buenos Aires. Estos son datos de junio, hasta el 25 de junio. Aclaremos, Caro, que la Procuración es muy importante porque en la provincia de Buenos Aires rige el sistema acusatorio, es decir, que le da mucha importancia a los fiscales. La Procuración es la jefatura de los fiscales. Exactamente. Así que toda la información de robos va a la Procuración. Exactamente, y ellos son quienes llevan adelante también las investigaciones, con lo cual es muy, muy importante este dato para además tener una foto clara de qué es lo que está pasando, aun cuando la cuarentena sigue. Recordemos, se flexibilizó, pero sigue. Pero fíjate vos, Joaquín, que lo que dice la ministra es, por supuesto, comparando quizás, ¿no? Habría que ver en qué detalle ella se detiene para decir que son menos los robos, pero si uno hace, por ejemplo, la comparación interanual del mismo periodo, tomás la cuarentena y tomás la cuarentena de este año, por supuesto que el número de robos te va a dar menos. En la ciudad de Buenos Aires, claramente el interanual te da menos. Lo que tenés que mirar es cómo ha sido la evolución a lo largo de estos meses de la cuarentena
y cómo ha sido la evolución a medida que la cuarentena se fue flexibilizando. Y esto te da un incremento realmente muy significativo, con un descenso interanual muchísimo menor al descenso que te daba en el inicio de la cuarentena, en marzo, ¿no? Y si vos miras, por ejemplo, las curvas, en el caso de la ciudad de Buenos Aires tenemos datos más desglosados, porque esa es otra cosa que nos sucede en la Argentina. Es como un poco el país sin GPS, ¿no? Donde es muy difícil conseguir los datos desglosados, es muy difícil tener un comparativo exacto de un mismo periodo, o incluso tener el desagregado delito por delito. Pero yo hoy pedía los datos de la ciudad de Buenos Aires para darte una comparación. Por supuesto, no se puede comparar la densidad poblacional ni las realidades, pero sí lo que está pasando con la curva del delito. Si en abril había 1.055 robos en la ciudad de Buenos Aires, hoy ya hay 2.194, ¿sí? Estás hablando de un incremento muy significativo. Eso es cada cuánto. Eso es, comparando abril con el mes de julio, con los últimos datos que hay de julio. En robo con arma, porque esto es lo que también preocupa a Joaquín, en abril había 196 denuncias, plena cuarentena estricta. En julio, 531 denuncias. Lo que se está observando tanto en la provincia de Buenos Aires como en la ciudad de Buenos Aires, y es por esto que hay también mucha alarma, es que a medida que se incrementa el delito, se incrementa también la violencia del delito. Por supuesto, quienes tienen algo o son interceptados por un delincuente, ¿qué sienten? En este momento de apremio económico no quiero soltar nada de lo que tengo. Por ende, las situaciones escalan en su virulencia y tenemos que lamentar saldos realmente devastadores. Ni que hablar de la cantidad de gente que no denuncia. Con lo cual, muy probablemente tengamos un subregistro del delito en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. La evolución de las preocupaciones de los argentinos te cuentan exactamente lo que está pasando y te cuentan que no es simplemente la visibilización. Hoy es el principal problema. De los medios. Fíjate vos, la inflación, bueno, era, esto toma de diciembre a julio, ¿no? Era la principal preocupación el año pasado, todos los problemas económicos, la incertidumbre por la situación económica, la curva en turquesa. Fíjate vos que se sumó el coronavirus y sus consecuencias en el mes de marzo, ¿no? Como una de las preocupaciones centrales. Esta es la curva de la inseguridad, la curva que está en rojo. En abril descendió abruptamente porque, claro, en medio de la cuarentena estricta, la situación estaba controlada porque, por supuesto, no había gente en la calle. Fíjate vos cómo está creciendo esta curva. Es la principal preocupación. Fíjate vos cómo está ascendiendo esta curva. Esto te dice lo que está pasando en la calle y esto te dice que lo que se está visibilizando en los medios realmente refleja la realidad de la gente que está sufriendo y mucho. Gracias, Caro. A vos. Nos vemos el lunes. Una pausa. Ustedes saben que antes de ayer se decía que no iba a haber acuerdo con los acreedores. Hoy se dice otra cosa. Hoy se dice que posiblemente haya acuerdo. Y la verdad que esta es una noticia buena, porque la opción al acuerdo es el no acuerdo. Esto es el default. El default es decir, cerramos las puertas con todos los acreedores y algún día volveremos a negociar. Mientras tanto, la Argentina se queda sin crédito, ya no el Estado, porque el Estado nunca iba a tener un crédito, pues, digamos, nunca ahora va a tener un crédito, hasta que recupere el crédito va a pasar mucho tiempo, pero sí las empresas necesitan créditos para funcionar y un default del país, del Estado, iba también a provocar un default tal vez de muchas empresas y por cierto la imposibilidad de acceder al crédito. Es decir, nosotros ya vivimos un default. Vivimos un default en el año 2001, 2002, y que fue trágico. Digamos, los que vivimos ese default sabemos que fue trágico. Entonces, repetir la experiencia cada 20 años hubiera sido realmente lamentable. Yo espero que este anuncio que se hizo hoy se cumpla y en los próximos días esto se termine. Ya el gobierno está negociando hace 7 meses, es muchísimo tiempo, sobre todo porque este es un gobierno que tiene en la negociación con los acreedores el apoyo del Fondo Monetario Internacional, el apoyo del Banco Mundial, la indiferencia por lo menos del gobierno norteamericano. Con esos elementos a favor se puede fácilmente llegar a un acuerdo con los acreedores. Y hace 7 meses que no hay
Hay negociaciones y no hay un final feliz. La Argentina además necesita de este acuerdo para la pospandemia. Todos los países del mundo están con problemas por la cuarentena, por la pandemia. Todos los países europeos están con caídas pronosticadas del PBI del 16, 17%, 18% algunos. Estados Unidos ha tenido una caída en el último trimestre inédita en su historia del Producto Bruto Interno. Todos los países tienen problemas, pero nosotros ya veníamos con el paso cambiado. A nosotros nos agarra esto con el paso cambiado. ¿Por qué? Porque antes de la pandemia y la cuarentena y todo lo demás estábamos en recesión. A ver, la pandemia, la cuarentena necesariamente van a provocar una crisis económica, pero nosotros ya veníamos de casi 10 años, desde el 2011, que estábamos con una economía o estancada o en recesión, últimamente en recesión. A eso se le agrega la recesión y las caídas del Producto Bruto Interno producida por la cuarentena y la pandemia. El default no es una decisión, o no default, no es una decisión del ministro de Economía. Todos lo están mirando a Martín Guzmán y la verdad que Martín Guzmán lo que puede aportar es hacer una ayuda técnica al gobierno. El que tiene la decisión política en sus manos es el presidente de la Nación. Es la decisión política de si vamos a ir al default o no vamos a ir al default. Es el presidente de la Nación el que tiene que decidir. Chao, hasta lunes.